Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta mesa redonda de la SEF dedicada a la inteligencia artificial en farmacogenómica. Y especialmente yo quiero agradecer, ¿no?, la gran acogida que hemos tenido en este evento porque tenemos un número de inscripciones que es récord. Yo creo que en nuestra sociedad nunca hemos tenido tantas y yo creo que demuestra el creciente interés, ¿no?, que hay precisamente en la farmacogenómica y en la inteligencia artificial, ¿no?, como que son temas punteros y que además están transformando, ¿no?, la forma en la que vemos en que hacemos ciencia y la que se hace práctica sanitaria. Y bueno, yo creo que seguramente los que están conectados, casi todos conocéis a nuestra sociedad, que es la SEF, pero bueno, le voy a dedicar un minuto a aquellos que no la conocen para presentársela y decir que, bueno, que la SEF es una sociedad que una de nuestras señas de identidad es que es multidisciplinar y transversal. O sea, tenemos profesionales de muy diversas áreas y que tenemos un objetivo común y que es precisamente pues, intentar conseguir tratamientos más eficaces, tener menos reacciones adversas a los medicamentos y esto que tenga una repercusión en un uso más eficiente de los recursos sanitarios. Y decir que para ello tenemos una herramienta clave que llevamos desarrollando en los últimos años y que es la Estrategia General de Implementación Clínica de la Farmacogenética de la SEF. Y que este es un plan que tenemos alineado con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y donde precisamente hay incorporados biomarcadores farmacogenéticos. Nuestro objetivo es facilitar esta implementación de estas pruebas farmacogenéticas en la práctica clínica y que sea de una forma homogénea, equitativa y con calidad. Y para ello, bueno, pues tenemos guías farmacogenéticas, más de 15 que tenemos en la página web hasta ahora. Tenemos documentos que ayudan a la estandarización de tanto del lenguaje como de los procedimientos. Hacemos formación continuada a los profesionales y colaboramos con otras sociedades científicas y con el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pero sigue habiendo retos y yo destacar algunos, decir que algunos de los retos es que necesitamos aún más estandarización, necesitamos más formación en farmacogenética de los profesionales, pero también de la sociedad en general. Las historias clínicas, por ejemplo, electrónicas, cómo vamos a tener estos datos farmacogenéticos accesibles, pero seguros, ¿no?, para que puedan utilizarse en sanidad. Y también necesitamos más evidencias, yo creo, coste-efectividad que nos van a ayudar mucho en la implementación. Y decir que en este sentido, pues la inteligencia artificial, ¿no?, pues yo creo que es una oportunidad fantástica, ¿no?, para acelerar todo este camino. Por la capacidad de analizar estos datos tan complejos, cómo tomamos estas decisiones y que, bueno, realmente que nos ayude a esta práctica clínica que queremos que verdaderamente sea personalizada. Y ya con esto no me voy a extender más. Yo quiero dar las gracias a todos por el interés en este evento, por acompañarnos, ¿no? Y damos comienzo a la mesa redonda, la inteligencia artificial en la farmacogenómica. Y como habéis visto en el programa, pues tenemos dos grandes expertos en el tema que podéis ver en pantalla, que una es Verónica Bolón Canedo y otro es Edgardo Lobel, que están con nosotros y que van a compartir pues, su visión y nos van a ayudar, al menos a mí también, a comprender cómo la IA ha evolucionado y cuál es el potencial, ¿no?, especialmente en nuestro campo, el de la farmacogenómica. Yo seré moderadora de la primera ponencia y luego a continuación Francisco Abad, que es vicepresidente de la SEF y que está aquí conmigo también, pues presentará al segundo ponente, Edgardo Lobel. Y bueno, y deciros simplemente que os pedimos que las preguntas que tengáis las reservéis para el final. Tendremos un espacio para discusión. Tenéis, si veis el Zoom, tenéis un icono que es de preguntas, un panel de preguntas y respuestas. Podéis ir escribiéndolas allí y luego en el momento de discusión, Francisco y yo pues las trasladaremos a los ponentes. Y con ello, pues nada, es un placer presentaros a nuestra primera ponente, Verónica Bolón Canedo. Ella es profesora e investigadora en la Universidad de Da Coruña. Trabaja en temas de investigación relacionados con varias áreas de la IA, especialmente en aprendizaje máquina y algoritmos verdes. En este tema dirige la cátedra UDC Inditex de IA en algoritmos verdes. Es autora de 2 libros, varios capítulos de libro, un libro editado y más de 100 artículos en congresos internacionales y revistas de alto impacto. Ha recibido numerosos reconocimientos a su excelente trayectoria científica y profesional, como el premio Donatic Revelación de la Generalitat de Cataluña, el premio Ada Byron del Colegio Profesional de la Ingeniería Informática de Galicia, la medalla a jóvenes investigadores de la Real Academia de Ingeniería o el reciente Premio Nacional de Investigación.
Es académica, correspondiente a la Academia Joven de España y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, siendo la mujer más joven de la corporación. Está muy comprometida con el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las niñas y ha participado en múltiples actividades de divulgación y además ha aceptado venir a esta mesa redonda, con lo cual le damos las gracias a Verónica. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a esta jornada. Voy a compartir ya mi presentación. Ya vamos. Vale, la estáis viendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues yo hoy voy a hablaros del presente y del futuro de la IA en la medicina de precisión. Yo en lo que soy experta es en inteligencia artificial y por eso es de lo que más voy a hablar, pero también voy a hablar de ejemplos de cómo se puede aplicar en la medicina de precisión, medicina, etcétera. Entonces, me gustaría empezar la charla con esta frase que a mí me gusta mucho, de Arthur Clarke en 1962, que dice: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esto nos ha pasado varias veces como sociedad, pues no sé, si nos imaginamos la primera vez que alguien consiguió hablar por teléfono, estoy segura de que eso parecía magia. Que un avión pueda volar, a veces también nos parece magia. Y la inteligencia artificial está ahora en un momento que empieza a parecer magia, pero la realidad es que no es magia, sino ciencia. Y la ciencia siempre es como un camino donde vamos poniendo pequeñas piedras y normalmente tenemos errores antes de hacer algo bien, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que se prueban, algunas funcionan y otras no, pero eso nos lleva inevitablemente a un futuro mejor. Y por eso me gustaría hacer un pequeño recorrido sobre la historia de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial está muy de moda ahora mismo y a mucha gente le parece que es algo súper moderno, pero la inteligencia artificial ya tiene más de medio siglo, ¿no? Entonces nos remontamos a 1950, donde el matemático británico Alan Turing propone el que después es llamado test de Turing, que ya era una forma de saber si un ordenador podría engañar a una persona haciéndole pensar que es humano. O sea, todavía no existía la inteligencia artificial, pero ya había científicos que estaban pensando en si las máquinas podrían engañar a las personas y hacerse pasar por personas. El momento clave en la historia de la inteligencia artificial es 1956, porque en este momento es cuando hay una escuela de verano, un proyecto de investigación en Dartmouth, donde se juntan varios investigadores que estaban investigando en temas relacionados con lo que hoy se conoce como IA, pues teoría de autómatas, redes neuronales, estudio de la inteligencia, etc. Y durante esas semanas intentaban abordar la pregunta o intentar contestar a la pregunta de si sería posible construir máquinas inteligentes. Y es en este momento donde se acuña el término inteligencia artificial y se empieza a investigar en esta disciplina. Ya en 1957, Frank Rosenblatt diseña la primera red neuronal para ordenadores, que se llamaba el perceptrón. Intentaba imitar una neurona del cerebro y era un sistema muy simple donde había varias entradas que se les daba un peso, se multiplicaban o se sumaban y al final había una salida que se activaba o no. Por simple que parezca ahora, esta es la base del deep learning que tanto se está utilizando hoy en día y ya veis, 1957. Y me gusta mucho esa frase que dijo Rosenblatt, ¿no? que el perceptrón es el embrión de un ordenador electrónico que espera poder caminar, hablar, ver, escribir, reproducirse y tener consciencia de su existencia. O sea, como veis, las expectativas eran muy altas porque algunas de esas cosas todavía hoy en día no están funcionando, pero sí que ya él era capaz a esas alturas de ver todo este potencial. En 1972, bueno, en estos años se investigaba bastante en inteligencia artificial dentro de las limitaciones de esa época, claro, y ya aparece uno de los primeros sistemas de IA para medicina, ¿no? El MySyn,
que era un sistema experto basado en reglas. Hay otros avances en esta época, como ya el primer chatbot llamado Eliza, etcétera, pero bueno, no me voy a parar. Quería destacar aquí que durante esos años, desde el nacimiento de la IA hasta 1973, era lo que se llamaba la primavera de la inteligencia artificial. Pero en 1973 le encargan a Lighthill hacer un informe sobre el estado de la inteligencia artificial. Entonces, este informe era bastante negativo, decía que la inteligencia artificial solo podía solucionar problemas de juguete, que no era muy usable, etc. Entonces llega lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, el primer invierno. Y bueno, había un gran problema con las expectativas, porque en 1970 Martin Minsky, uno de los padres de la IA, había afirmado que en un plazo de 3 a 8 años se podría desarrollar una máquina con la inteligencia general de un ser humano medio, y hoy en día todavía no estamos ahí. Entonces llega el primer invierno donde se corta la financiación y casi solo se investiga en algunas universidades. Y después del invierno siempre vuelve la primavera, entonces llega la segunda primavera de 1980 a 1987 más o menos, que es el boom de los sistemas expertos. Estos sistemas que se utilizaron bastante, sobre todo en el ámbito médico, intentan codificar el conocimiento humano que tienen los expertos, normalmente en forma de reglas, para resolver problemas muy específicos. Y durante unos años esto funcionaba bastante bien. Pero de nuevo, había unas altas expectativas que no se cumplían, estos sistemas eran muy difíciles de mantener, de actualizar, etcétera, necesitaban máquinas específicas, entonces llegó el segundo invierno. Y aquí se decía que la IA tenía una maldición. Si era capaz de resolver un reto, es que ese problema era muy fácil, y si no podía, era señal de que no estaba a la altura. Y ya volvemos después de ese segundo invierno a una nueva primavera, que es en la que estamos hoy en día, y parece que aparece la magia, ¿no? En 1996 fue muy sonado cuando Deep Blue de IBM es capaz de vencer al campeón de ajedrez, al campeón del mundo de ajedrez. Y además en el informe Lighthill que os comenté antes se decía que nunca una IA iba a ser capaz de superar a un humano en juegos complejos como el ajedrez. Y no es que superara a un humano medio, es que le ganó al campeón del mundo, ¿no? En 2011, el supercomputador Watson es capaz de ganar a los campeones de Jeopardy, que es un juego americano así, no sé, similar a Cifras y Letras o algo así. Y este Watson se adaptó posteriormente para aplicaciones médicas. Así que a veces estas aplicaciones se hacen así para algo muy mediático, pero acaban teniendo una aplicabilidad real. En 2012, que tampoco hace tanto, pues es la primera vez que se desarrolla Google Brain, que es una red neuronal capaz de descubrir y categorizar objetos, imágenes. O sea, esto que ahora mismo nos parece lo más normal del mundo, y durante muchos años era un problema que se decía que cualquier niño de 2 años era capaz de ver imágenes de un perro y saber que era un perro, y la IA, las redes neuronales, los ordenadores no eran capaces. En 2016, la IA es capaz de vencer a un jugador profesional del milenario juego Go, dicen que es más difícil que el ajedrez, y esta tecnología de AlphaGo, que así se llamaba, que utiliza una aproximación de aprendizaje por refuerzo, o sea, reforzamos las conductas positivas y penalizamos las negativas, y sentó las bases para AlphaFold. Y por último, pues en 2022 aparece ChatGPT con la empresa OpenAI, y como seguro que ya sabéis, esto redefine casi por completo la panorámica que tenemos de la IA hoy en día. Entonces os estaréis preguntando por qué es ahora, ¿no? Cuando tenemos este gran auge de la IA, si ya desde 1956 se estaba investigando. Bueno, pues había muchos desarrollos que eran más bien teóricos, pero hoy en día tenemos los ingredientes clave para que esto funcione, que es una cantidad grande de datos. La IA, para funcionar bien, necesita muchos datos muy representativos, datos de calidad. Obviamente, para tratar con todos estos datos necesitamos una gran capacidad de computación que antes no teníamos. Y bueno, ahí no lo he puesto, pero también hace falta invertir, hace falta financiación, que hoy en día también hay bastante. Y ahora estamos bastante centrados en lo que se llama aprendizaje automático.
dentro de la IA en global. Uy. Y dentro del aprendizaje automático, así sin extenderme mucho, aprendizaje automático es una área de la inteligencia artificial y dentro del aprendizaje automático tenemos varias subáreas que se utilizan hoy en día. También puede ser el aprendizaje profundo, pero aprendizaje profundo es a su vez estos tipos de aprendizaje. Entonces, así un poco para que tengáis una idea, aprendizaje supervisado es cuando queremos aprender algo de lo que tenemos etiquetas, pues por ejemplo queremos distinguir si una imagen tiene un tumor o no, pero tenemos datos que ya digan ejemplos con y sin tumor. Aprendizaje no supervisado es cuando no tenemos esa información de cómo categorizar los datos, pero sí queremos buscar como patrones en común para hacer grupos, un típico proceso de clustering. El aprendizaje semisupervisado es cuando algunos datos sí que tienen etiquetas, pero otros no. Entonces, claro, lo habitual es que tengamos muchos datos, pero estén sin etiquetar, porque tener los datos etiquetados, eso es muy costoso, como seguro que sabréis también, sobre todo en el campo de la medicina. Y existen estas aproximaciones que lo intentan solucionar. Y por último, el aprendizaje por refuerzo, que ya os comentaba algo antes, pero aquí lo que se hace es como probar varias opciones y las que salen bien, esos comportamientos se refuerzan para seguir probando en esa dirección y las opciones que salen mal se penalizan. Suele ser una opción así más de fuerza bruta y es bastante costosa computacionalmente. Vale, y ahora estamos pues en una época de lo que yo llamo la explosión de la IA, ¿no? La IA ha dejado de ser algo de un laboratorio de investigación para colarse en nuestras casas. La IA ha llegado a nuestras casas para ayudarnos. Ya hace más de 20 años que tenemos Roomba, el aspirador inteligente con algo de IA y hoy en día cualquier cosa, ¿no? O sea, vas a comprar, no sé, un secador de pelo y tiene IA, pero bueno, es verdad que la tenemos para ayudarnos en distintas cosas, como el autopilot de Tesla que conduce solo y bueno, todo tipo de artilugios. Una capacidad que creemos que nos hace bastante humanos es la capacidad o la habilidad de mentir. Y a lo mejor os estáis preguntando si la IA es capaz de mentir. Bueno, pues unos investigadores diseñaron un sistema para para jugar al póker y este sistema, sin que nadie le explicase que para ganar muchas veces al póker pues hay que irse de farol, aprendió a mentir. Entonces lo hacían un enfoque de aprendizaje por refuerzo, entonces se dio cuenta el sistema que al mentir pues maximizaba sus probabilidades de éxito, ¿no? Y otra cosa que se discute mucho hoy en día es si la IA es creativa o no, ¿no? Entonces ya se pueden pedir así imágenes, en plan una pintura al óleo abstracta de un río, no sé qué. A ver, aquí hay mucho debate y es verdad que en cierto modo la IA copia, ¿no? de muchas cosas, pero bueno, yo también creo, sin entrar en debate, que las personas también en nuestra vida pues nos fijamos en muchos patrones, en muchas cosas que vemos y al final las vamos combinando de alguna forma y a partir de ahí creamos, ¿no? Y bueno, la explosión de la IA, desde luego, ha llegado con los grandes modelos de lenguaje que nos permiten tener conversaciones como si fuese con una persona. O sea, yo creo que pasa el test de Turing y, y bueno, está redefiniendo muchos ámbitos. En cuanto a la IA y medicina, pues yo siempre lo he pensado, la verdad, que es uno de los campos en donde la IA puede aportar más, ¿no? Porque hay datos, es útil, ¿no? para la sociedad, hay la posibilidad de buscar patrones ocultos, ¿no? Entonces, bueno, ya era mi percepción, pero bueno, hay estudios que lo corroboran, ¿no? Como esta gráfica que tenemos aquí del informe anticipando que dice que la sanidad y la salud es el tercer sector con un mayor impacto esperado de la inteligencia artificial a corto y medio plazo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia que podamos aplicar IA en medicina, no para sustituir a los médicos, sino sobre todo como un apoyo, pero bueno, lo veremos más adelante. Y también me pareció muy interesante esta gráfica que he cogido del AI Index Report de Stanford del año 2025, donde podemos ver
el número de dispositivos médicos que incluyen IA aprobados por la FDA en los últimos años, ¿no? Y vemos cómo esto está creciendo muchísimo, ¿no? O sea, antes apenas se introducía IA en estos dispositivos médicos y hoy en día es una tendencia claramente creciente. Y ahora vamos a ver algo de aplicaciones de la IA en medicina. Vale. Una de las aplicaciones más fáciles para aplicar IA a medicina es la prevención y sobre todo la predicción, ¿no? De hecho, es que la típica tarea de IA, de aprendizaje máquina, es predecir lo que sea, ¿no? Entonces, esta habilidad de los métodos de IA nos puede ayudar a anticipar situaciones de emergencia o crisis sanitaria, preparación de respuestas, modelos de predicción de riesgo de enfermedades, etc. Y bueno, aquí pongo un ejemplo, pues con lo del COVID. Yo creo que cada investigador español tuvo que hacer algo, estaba tan de moda, ¿no? Que todos teníamos que poner nuestro granito de arena y en este caso lo que hicimos fue utilizar varias técnicas de aprendizaje máquina para intentar predecir distintos niveles de hospitalización o de cuidados requeridos en el COVID, ¿no? La verdad, no había muchos datos en ese momento, pero bueno, con los datos que había, pues intentamos buscar un patrón de si iba a necesitar hospitalizar los pacientes hospitalizarse, o sea, ocupación de camas en UCI y cosas así, ¿no? Entonces, y bueno, esto es un pequeño ejemplo que esto no es nada de otro mundo, pero predecir es una de las tareas clave de la IA. Entonces, en cualquier situación donde podamos predecir algo con medicina es una gran aplicación. Otra aplicación muy interesante es la detección temprana y el diagnóstico. Y por supuesto, pues la IA se aplica muchísimo a imagen médica porque de hecho a veces la IA puede detectar patrones que a lo mejor pues, son invisibles al ojo humano. O a mí me había pasado, esto ya hace años, yo hice una estancia en 2014 en Boston, en la Northeastern University, y el problema que tenían era para diagnosticar retinopatía del prematuro y según los expertos que diagnosticasen las imágenes, pues había mucho desacuerdo. O sea, había un desacuerdo muy grande, entonces era muy difícil. Y bueno, con técnicas de aprendizaje automático descubrimos cuáles eran las características de la imagen que les causaba más confusión, las que sí que estaban más de acuerdo. Entonces contribuimos a dar un poquito más de explicabilidad en este sentido, ¿no? Y bueno, también os pongo ahí un ejemplo pues, de cómo detectar o predecir depresión a partir de registros médicos, ¿no? O sea, y también hay detección de cambios del comportamiento asociados a trastornos mentales. Hay muchísimos trabajos de este estilo, ¿no? Para detectar estos patrones. Por supuesto, podemos utilizar la IA para monitorización de enfermedades. Se monitoriza y en cuanto algo se sale de lo habitual, pues puede detectarlo y enviar una alarma. Para esto necesitamos también la colaboración de dispositivos hardware, como pueden ser los wearables o dispositivos de monitorización en hospitales, ¿no? Hay unas técnicas de aprendizaje automático que básicamente lo que hacen es aprender cuál es el comportamiento normal de algo y así detectan con bastante anticipación cuando va a haber un evento diferente. Y aquí sería útil en este sentido. Por supuesto, la IA también puede ser interesante para el tratamiento de enfermedades, para una medicina más personalizada, terapias personalizadas, predicción de efectos adversos. Por ejemplo, aquí en este artículo pues, se utiliza aprendizaje automático para predecir las respuestas de los pacientes con cáncer a ciertos medicamentos, ¿no? Y siempre que podamos utilizar estas herramientas, aunque no sean 100% fiables, pues nos ahorraremos, digamos, sufrimiento en los pacientes.
Y también la IA se utiliza mucho para el desarrollo de medicamentos e investigación, ¿no? Para descubrimiento y diseño de moléculas, identificación de nuevas dianas terapéuticas, reutilización de fármacos, optimización de ensayos clínicos, ¿no? Yo he visto muchísimas aplicaciones y bueno, aquí os pongo el caso de César de la Fuente, que es mi compañero en la Academia Joven de España, que utiliza IA para crear mejores antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de aplicaciones. Y la IA en general también se puede utilizar mucho para educación y formación, y en este caso en particular para educación y formación en el ámbito médico, ¿no? Para simular operaciones quirúrgicas complejas. Bueno, de hecho, Da Vinci tiene parte, ¿no? de IA y ya se lleva muchos años utilizando, y yo creo que también puede ser de ayuda para redacción de documentos, ¿no? Para los informes que me imagino que todos los médicos tienen que cubrir. Y una vez estaba en unas jornadas de medicina y también había médicos diciendo que también le resultaba útil para cuando tenían que explicar determinados resultados a los pacientes y intentar que le ayudase la IA a decirlo en un lenguaje que un paciente pudiese entender mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay varias aplicaciones ahí. Y ya para terminar, quería acabar hablando de los desafíos de la IA, ¿no? O sea, la IA la utilizamos mucho y es una herramienta que yo, por supuesto, estoy súper a favor de utilizarla, pero bueno, las herramientas muchas veces tienen sus riesgos, sus desafíos, y la IA no es por ahora perfecta, ¿no? Hay muchos desafíos que tenemos con la IA, pero a mí me gusta bastante centrarme en estos tres. El primer de ellos es la robustez, ¿no? Si tenemos un algoritmo de IA, pues lo primero que hay que comprobar es si es fiable. Eso es como lo básico, el propio algoritmo. Si damos como un pasito más arriba y vemos el algoritmo desde arriba, como personas que somos, pues hay que estudiar también esta relación entre algoritmos y personas. Pues, por ejemplo, ¿es transparente? ¿Sé exactamente qué ha usado? ¿Es explicable? ¿Puedo entender lo que hace, cómo lo hace? ¿No? Necesitamos tener respuesta a nuestras preguntas. Y ya si damos un pasito más y vemos desde la perspectiva del algoritmo respecto a la sociedad, pues vivimos en una sociedad donde tenemos unos derechos, donde hay unas normas, y necesitamos también que los algoritmos las garanticen, como puede ser que respete la privacidad de los datos, que no discrimine, etc. Entonces ahora os voy a poner algún ejemplo, ¿no? de estos desafíos de la IA en medicina de precisión, algunos particularmente de este ámbito y otros, pues los que os acabo de contar como más genéricos, ¿no? Un gran desafío de la IA en medicina de precisión es la limitada disponibilidad y acceso a datos de calidad. Yo esto lo he visto mucho en mi práctica en investigación. Obviamente es difícil conseguir los millones de datos que se necesita para que un sistema de IA funcione muy bien en datos médicos, porque muchas veces, claro, cada dato es un paciente, entonces eso es difícil. Y también hay problemas de estandarización, que no todos los datos estén bien, que los datos no estén limpios, que no sean datos de calidad. Si no tenemos datos de calidad, el modelo no va a tener calidad, y por culpa de los datos podemos tener problemas de discriminación o sesgos, ¿no? O sea, bueno, de hecho os pongo aquí este artículo que a mí me gusta bastante, donde habla de todos los problemas de sesgos que podemos tener cuando se aplican sistemas de IA para aplicaciones médicas, y donde obviamente es un sector muy crítico para esto, ¿no? Lo que os decía antes de la fiabilidad, que un algoritmo sea robusto. Bueno, la imagen de la derecha, seguro que como yo veis ahí todo tortugas, bueno, yo veo tortugas, vale, pues un sistema de reconocimiento que había de Google, ahí veía todo como rifles. Pues estas son unas técnicas que se pueden hacer con IA, donde metes un ruido imperceptible al ojo humano, pero que al sistema de IA le engañas, ¿no? Entonces aquí no pasa nada, era un experimento, pero se podrían también trucar imágenes médicas, ¿sabes? Para que se detectase o no se detectase algo. Entonces necesitamos que las soluciones de IA que se utilicen en el ámbito médico sean muy fiables, y también respetar la privacidad de los datos. La explicabilidad, o sea, entender cómo un sistema de IA toma decisiones es muy difícil, porque Deep Learning, que es lo que se utiliza ahora mucho, el aprendizaje profundo,
es por definición opaco, es una caja negra. Entonces, bueno, me gusta este ejemplo de una noticia, ¿no?, que decía que una IA predice con éxito si moriremos pronto, aunque nadie sabe cómo lo hace. Bueno, el titular era un poco exagerado, pero sí que se analizaban datos médicos de pacientes ya hospitalizados con una patología y el sistema era capaz de predecir de esas personas hospitalizadas cuáles iban a morir y cuáles no, y lo hacían con más éxito que los expertos humanos. Y vale, genial, pero no se sabía cómo. Si pudiésemos saber también en qué se basaba el sistema para tomar esta decisión, pues nos podría ayudar a comprender las causas subyacentes. Y bueno, está la parte del entorno regulatorio en desarrollo, que esto es un melón importante, pero bueno, a mí me gusta mucho esta declaración de Gabriela Ramos, ¿no?, que dice que si los medicamentos tienen que pasar estándares de calidad antes de comercializarse, y esto a todos nos parece maravilloso, la tecnología también, y no que seamos conejillos de indias de mucha tecnología de IA que consumimos. Y las recomendaciones que os podría dar para utilizar IA en el ámbito médico, pues es tener mucho cuidado con los datos que se recogen, intentar estandarizar la recogida. Los sistemas de IA se tienen que evaluar y validar adecuadamente, pues normalmente cuando desarrollamos un sistema de IA tenemos que tener conjuntos de datos separados para entrenar, que es cuando aprende, y para validar. Fomentar la formación de los profesionales sanitarios en IA, o sea, para mí esto se extiende a cualquier profesión, porque creo que no sé si la IA va a sustituir a muchos humanos en los trabajos, pero lo que sí que tengo claro es que los profesionales que sepan utilizar la IA van a ser mejores profesionales, más eficientes, y las empresas les van a querer contratar antes. Difundir y concienciar sobre el potencial y las limitaciones de la IA en medicina es una gran herramienta, pero también tiene limitaciones. Y por último, diseñar políticas de privacidad, confidencialidad y protección de datos, porque es un tema también muy crítico y es a veces fácil recuperar los datos a partir de los modelos de IA que entrenamos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, las preguntas creo que son después, pero ya para finalizar os quería pedir un favor rápido, que bueno, que estoy nominada a los top 100 mujeres líderes, y en ese QR que está ahí, si lo escaneáis, me podréis votar y os lo agradecería. Y os dejo ahí también mi contacto por si en algún momento me queréis enviar un email o hacer una consulta. Y nada, muchas gracias. Estás silenciado, Francisco. Muchas gracias, Verónica. Muy interesante. Seguro que hay un gran número de preguntas, pero como ha explicado antes Cristina, las haremos todas al final. Entonces, para ver otro aspecto de la IA, hemos invitado a un médico con un perfil diferente al que nos mostraba Verónica. Es Edgar Lobel. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Se formó en Valladolid. Posteriormente hizo también la especialidad de farmacología clínica en el Hospital Valle de Hebrón, y después de un periodo trabajando en atención primaria, pues lleva un año trabajando en la unidad de farmacogenética del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Princesa. Os podéis preguntar por qué lo hemos invitado a una mesa de inteligencia artificial cuando es médico, especialista en primaria y farmacología clínica. Pues es que él, como interés personal, lleva 5 a 6 años dedicándose a aspectos de inteligencia artificial, sobre todo machine learning, análisis de datos, y está haciendo desarrollos personales sobre este área, con lo cual creo que nos puede dar la visión del clínico que tiene que utilizar estas herramientas para el manejo o la toma de decisiones en los pacientes. Muchas gracias, Edgar. Bueno, muchas gracias por la introducción, Francisco. Agradecer a Verónica la charla muy, muy agradable que ha dado. Ha hecho una introducción muy buena sobre la historia de la inteligencia artificial. Eh, Voy a compartir. Vale. Yo lo voy a orientar desde otro punto. Voy a hablar de cómo la inteligencia artificial está transformando la farmacogenética. Como farmacólogos y especialistas en farmacogenética, tenemos la incertidumbre
diaria y nuestro objetivo es responder a la pregunta de por qué un mismo fármaco a la misma dosis cura al paciente de la cama 1 y resulta que el paciente de la cama 2 termina en la UCI. Durante estos años hemos respondido esta pregunta con estrategias de genética clásica, mirando gen, mirando fármaco, miramos el CYP2D6 o el ATPMT y su fenotipo y recomendamos las dosis según acuerdos internacionales, ¿no? Pero todos sabemos que eso explica una fracción de lo que es la variabilidad genética humana. Entonces, me gustaría que durante los siguientes 20 minutos tratemos de entender un poco las herramientas disponibles y los fundamentos de inteligencia artificial. Veremos cómo cada una resuelve un problema distinto e intentaré aterrizarlo a la clínica diaria para que sea más ameno, o eso creo. Hablaremos de gemelos digitales, de predicción de nuevas variantes con Transformer, del futuro inmediato con los agentes autónomos. Y quiero acentuar lo que comentaba Verónica sobre la idea de que detrás de esto hay ciencia, hay estadística, hay álgebra, hay física avanzada, y que algún científico trabajó en ella para hacerla posible con sus publicaciones, como nos gusta a todos los que nos dedicamos al campo de la ciencia. He dividido la charla en 5 módulos. La idea es ordenarlo de menos complejidad a más complejidad. Vamos a ir avanzando en ello. El primer módulo es sobre fundamentos de inteligencia artificial. Permítanme que explique esto básico, pero sigue siendo una terminología difícil para los que no se dedican a la inteligencia artificial. Todos hemos utilizado los términos de inteligencia artificial, machine learning o deep learning como si fuera lo mismo. Y eso nos pasa a todos, nos ha pasado a todos desde el comienzo. Son términos confusos y quiero intentar despejar alguna de las dudas. Si ustedes me permiten, uso la analogía más famosa, la de las muñecas rusas, para intentar ordenarlo. Entonces, tenemos una muñeca grande, que es la inteligencia artificial, que es simplemente el concepto general. Cualquier máquina que imite el razonamiento humano es inteligencia artificial. Dentro de esa muñeca grande tenemos una un poquito más pequeña, específica, que es el machine learning o aprendizaje automático. Aquí, en lugar de programar con reglas como lo hacíamos siempre, por ejemplo, en programación se hacía: si el paciente tiene el gen X, entonces el fenotipo es Y, entonces la recomendación de la dosis es Z. Aquí hago una mención especial a mi compañero Raúl Parra, que ha hecho un gran trabajo con un gran esfuerzo y, por ejemplo, ha creado para nuestro servicio una herramienta de automatización basada en esta programación clásica. Pero aquí en Machine Learning e inteligencia artificial, esto no es así, no escribimos la regla como programación clásica. Le damos a la máquina los datos de 10.000 pacientes y sus resultados clínicos, y la máquina deduce la regla. Entonces, a veces nos cuesta ver cosas que la máquina sí puede ver. Por ejemplo, si de esos 10.000 pacientes le dimos los resultados, la máquina puede deducir que la edad y el tabaquismo modifican el impacto de determinado genotipo, cosas que nosotros no sabemos. Muchas cosas están ocultas dentro de los datos. Y por último, la muñequita más pequeña y potente a la vez es el Deep Learning. Esto es el Machine Learning utilizando redes neuronales. Son sistemas diseñados para imitar el cerebro humano, para procesar datos masivos y complejos, con secuencias genómicas complejas o estructuras de proteínas complejas. ¿Cómo aprenden las máquinas? Existen varias formas, ya lo comentó un poquito Verónica, pero las más utilizadas son el aprendizaje supervisado y el no supervisado, seguido del aprendizaje por refuerzo. Y cada una de ellas tiene una utilidad clínica distinta. Aquí a la izquierda podemos ver el aprendizaje supervisado, que para que se entienda un poquito es como aprender con un profesor. Entonces imaginen
un algoritmo de dosificación del fármaco X. Nosotros les damos los datos, por ejemplo, genotipo del CYP129, edad, peso, etc. Y el resultado correcto de la dosis que mejor eficacia y menos toxicidad tiene para ese paciente, para ese perfil del paciente. Entonces, lo que hace el algoritmo es aprender esa correlación y su función básica es predecir. Cuando llega un paciente nuevo, el algoritmo utiliza lo aprendido para calcular su dosis ideal. Y el aprendizaje no supervisado es aprender solo, digamos, sin etiquetas de datos, es decir, sin darle indicaciones sobre los datos al algoritmo. Su función es descubrir. De esos datos, descubre algún patrón. Imaginen, por ejemplo, le damos datos genómicos y metabolómicos de, no sé, 5.000 pacientes. De esos 5.000 pacientes tienen reacción adversa cutánea grave, pero no le decimos nada más. Entonces, la inteligencia artificial analiza los datos y nos dice, ojo, cuidado, de estos pacientes hay 3 clústeres, 3 grupos distintos biológicamente. Entonces, quizá podríamos descubrir que el grupo A depende del HLA, pero el grupo B depende de la vía metabólica de detoxificación que no conocíamos. Así es como se descubren nuevos fenotipos. Y existen muchos algoritmos. En esta diapositiva lo que quería mostrar es la variedad de algoritmos que existen. Son enormes, entonces depende de qué queremos estudiar o qué queremos analizar, vamos a utilizar uno u otro. Hablemos un poquito de Deep Learning. El Deep Learning es un poquito ya más complicado. La historia para explicar esto ya se va complicando y dependiendo de los datos que queremos analizar, ya sea una imagen o datos que sigan una secuencia o una red, usamos una herramienta distinta. En este caso, les presento las redes convolucionales. Para analogía, son como los ojos de la inteligencia artificial, ¿no? Originalmente se crearon para reconocer gatos en un montón de fotos y distinguirlo de perros, lo que comentaba Verónica hace un ratito. Son expertas para analizar imágenes. Entonces, en la práctica las estamos entrenando para ver millones de biopsias digitales o imágenes de tomografía computada o radiografías. En el caso de la genética, de la farmacogenética, las podríamos utilizar o se están utilizando eh, para analizar estructuras 3D de las proteínas y poder predecir dónde se unirá un fármaco. Entonces, ese es nuestro mayor uso de estas redes convolucionales. Es reconocer estructuras moleculares. Por ejemplo, pensemos en el HLA B1502 y la relación con carbamazepina. Sabemos que cuando el fármaco se une a un sitio específico de la proteína de HLA, desencadena el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? La red convolucional puede analizar la estructura 3D de ese sitio o bolsillo de diferentes variantes de HLA y predecir por pura geometría, digamos, por los datos que existen ya de la geometría de estas moléculas, si el fármaco encajará o provocará una reacción. Incluso podemos descubrir alelos de HLA raros que nunca han sido analizados en el laboratorio. Quería mencionar una herramienta que se llama Deep Variance, fue creada por Google. Utiliza estas redes convolucionales para transformar archivos de datos de secuencia crudos en formato BAM o FASTQ y las transforma en imágenes. Y luego aplica técnicas de inteligencia artificial para identificar variantes con una precisión superior a los métodos bioinformáticos clásicos. De hecho, he visto que esta herramienta ya está disponible en la web de Galaxy. Para los que no conocen esta página, es un repositorio de herramientas de bioinformática. Las otras redes que son famosas son las redes recurrentes. Esto tiene una particularidad que le dan memoria a la inteligencia artificial.
Estas redes lo que hacen es leer las secuencias donde el orden de los datos importa. En nuestro caso, por ejemplo, el ADN es una secuencia. Entonces podemos, con una red recurrente, leer el gen del CYP2D6 completo. A diferencia de los métodos actuales, que solo en los cuales buscamos las star alleles, una red de este tipo puede analizar toda la secuencia, incluyendo intrones, regiones reguladoras, para predecir la actividad enzimática real con una precisión mucho mayor a lo que podemos predecir en el momento. Existen otras redes, las redes basadas en grafos. Esta red es complicada de explicar, pero voy a hacer una analogía para que a ver si todos la entendemos más o menos. Hagamos de cuenta que estamos hablando de tráfico en una ciudad. Entonces, un paciente es la red de carreteras completa de la ciudad. Es un sistema complejo donde proteínas, genes, metabolitos están como interconectados como calles y avenidas. Entonces, ¿qué haría una red de grafos en este caso? No mira datos aislados. Modela la estructura química de un fármaco, como si fuera un vehículo, con una forma específica, y modela el hígado del paciente como un mapa de tráfico complejo, con su red de proteínas y enzimas. Vamos a poner un ejemplo poquito más claro. Supongamos el ejemplo del síndrome de Dili, del daño hepático, ¿no? Inducido por fármacos. Supongamos que el fármaco A bloquea una rotonda metabólica, digamos, una enzima del citocromo P450, y el fármaco B bloquea una avenida secundaria, por ejemplo, un transportador. Por separado, el tráfico fluye, no hay problema, pero esta red es capaz de simular el mapa completo y decirnos, cuidado, si bloqueas estos dos puntos a la vez, a lo mejor el tráfico colapsa y se colapsa el hígado. Entonces, esta es la forma de actuar de este tipo de redes. En el caso este quería mencionar la herramienta Precis ADR. Precis ADR fue publicada en el año 24, se basa en este tipo de redes y lo que hace es, no memoriza A y B van mal juntos, hablando de fármacos, ¿no? Entiende el mecanismo que hay detrás y analiza cómo la estructura de la molécula del fármaco choca contra una red biológica específica en ese paciente para predecir la toxicidad, incluso si hay una combinación de fármacos que nunca habíamos probado antes. Es la mejor herramienta hasta el momento para predecir interacciones fármaco-fármaco o fármaco-gen. También nos permite analizar todas las propiedades del metabolismo del fármaco: absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Complicamos un poquito más la situación. Nos vamos a hablar de los transformers. En 2017 llegó la tecnología esta, entonces cambió todo. La inteligencia artificial dio un salto enorme. Esta arquitectura de Transformer, que es la que vemos en la imagen, es la que está detrás de los modelos como ChatGPT o MedPalm de Google y de toda la IA generativa. Antes de los Transformers, la inteligencia artificial lo que hacía era leer la secuencia como nosotros leemos un libro, palabra por palabra. En cambio, los Transformers lo que hacen es leer toda la secuencia de aminoácidos o de nucleótidos a la vez y entender el contexto de cada elemento. Eso es lo que diferenció la tecnología de Transformer. Permitir entender el contexto de los datos, lo que se conoce en el ámbito de la inteligencia artificial, la atención. De hecho, el paper que sacaron fue muy famoso y se llamó Attention is all you need. En este caso no lo puse aquí, pero es muy conocido.
El ejemplo práctico para entender esto, por ejemplo, si un aminoácido cambia en la posición 50 de una proteína, una estructura de transformer es capaz de medir el impacto de ese cambio, no solo en la posición 51, sino en la posición 500 o en los bolsillos de unión o en el plegamiento tridimensional de toda la proteína. Esto facilitó la aparición de herramientas como AlphaMissense, que también fue creada por Google, por DeepMind. Es muy utilizada en genética clásica y lo que hace es utilizar la arquitectura de Transformer para predecir con una precisión muy alta, cercana al 90%, qué variante de tipo Missense es probablemente patógena o benigna. Entonces analiza los cambios de la secuencia y predice el impacto funcional de la proteína, acelerando la clasificación de las variantes de significado incierto. Seguramente muchos de ustedes han tenido contacto con algún informe de oncología, sobre todo, que clasifican a las variantes de significado incierto o variante no descrita. Entonces, cuando nos llega a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le damos al paciente el fármaco o no? Es difícil tomar la decisión. Entonces, AlphaMissense puede predecir esta patogenicidad en estas variantes. Fue entrenado con 71 millones de posibles variantes Missense y logra clasificar con una fidelidad muy alta. Esto en cardiología y en oncología nos permite tomar decisiones con un poquito más de seguridad. No todo es oro, no todo lo que brilla es oro. Estas tecnologías han tenido el problema de la caja negra, siempre se ha hablado de esto. A veces las redes neuronales nos dicen este paciente tiene una reacción adversa y aciertan, pero ¿cómo le explicamos? En medicina no podemos recomendar al paciente, mire, usted no tome este medicamento porque la inteligencia artificial me dijo que no. Entonces, hay un campo muy extenso dedicado a lo que es la inteligencia artificial explicable. De hecho, el lunes pasado vi una noticia en la web de OpenAI de que habían desarrollado un nuevo modelo que tenía menos conexiones entre neuronas y podían saber cuáles eran las conexiones más importantes para la decisión final, y eso permite que se pueda registrar todo lo que pasa dentro del modelo. Hasta el momento lo que han obtenido es un resultado con menor calidad, pero yo calculo que a la velocidad que avanza todo esto, en pocos meses tendremos modelos ya más explicables. Vamos a hablar ahora de una tecnología que está en boga. Es de hecho el campo al que yo me quiero dedicar, que estoy emprendiendo en él, que son los gemelos digitales. Si integramos todo lo que hemos hablado hasta el momento y juntamos los datos generados de genómica, de proteómica, las historias clínicas, y podemos modelar imágenes, secuencias, redes, podemos crear lo que se llama un gemelo digital. Esto es el futuro de la dosificación. Imaginen un paciente oncológico candidato al 5-fluoracilo. Sabemos que las variantes de la DPID causan toxicidad, ¿no? En lugar de usar la tabla de dosis genérica y recomendar como siempre, lo que hacemos es crear como un avatar del paciente in silico, es decir, en el ordenador, con sus niveles de expresión enzimática reales, la función real actual, la hepática actual, la medular y toda la medicación junta. Podríamos probar qué pasaría si administramos el fármaco en el gemelo virtual del paciente antes de dárselo al paciente. Y lo que hace esta simulación es decirnos, con la dosis esta del fármaco, con esta dosis estándar, el gemelo sufre por ejemplo, una neutropenia grado 4 en el día 7. Entonces ajustamos las dosis en el simulador hasta encontrar el balance perfecto. Esto sería, para hacer una similitud, un ensayo clínico con una N de 1, ¿no? Antes de tocar al paciente real. Podemos crear gemelos digitales de lo que se nos ocurra, o sea, el abanico es inmenso. Se pueden simular, a día de hoy se están simulando vías metabólicas, de esto saben mucho en Barcelona y en Andalucía, o el funcionamiento de un órgano completo. Es muy famoso el gemelo digital cardíaco que creó el grupo de investigación del Centro de Supercomputación de Barcelona.
pero también se simulan cirugías enteras previas a la cirugía real, o cómo va a evolucionar un paciente en la UCI, o cómo va a crecer el tamaño de X tumor con X mutación en X tiempo. Entonces el campo de acción es enorme, es complejo, pero tiene mucha capacidad de mejorar, y yo creo que es la base de la medicina personalizada del futuro. Y ya hablando de temas ya evolucionados, quería nombrar la tecnología de agentes basados en inteligencia artificial. Los agentes son como bloques que contienen un modelo de inteligencia artificial que se puede conectar con bases de datos, con web de información específica, con la agencia española, con la web con documentación europea de fármacos. Se puede conectar con todo, incluso a nivel no científico, se conecta con el chat, con el correo, se conecta con datos que le podremos proporcionar nosotros. Son muy dóciles y se pueden combinar un agente con otro y crear herramientas inteligentes que pueden, incluso, como les voy a mostrar en este caso, este agente de Google se llamaba iCoscientist, y lo que hacía era, a través de todos estos agentes, simular el método científico. Entonces, vos le podés decir, diseñame una molécula que inhiba la diana del cáncer de pulmón resistente a X fármaco. Y el agente lo que hace es leer literatura de PubMed, proponer estructuras químicas, incluso simular el docking, la unión con las proteínas o con la diana terapéutica. Es, es increíble las cosas que están haciendo con este tipo de agentes. Y bueno, ya llegando al final, como conclusiones, lo que comentaba también Verónica, ¿no? El sesgo de los algoritmos. O sea, no cualquiera puede hacerlo, se tiene que tener mucho cuidado, porque un algoritmo malo nos da un resultado impreciso y podemos fastidiar a un paciente, ¿no? El otro tema gran importante es la privacidad de los datos. Los datos genómicos son sensibles, requieren gobernanza absoluta, y es muy importante la seguridad de ellos. Y el tercer y último problema grande es la explicabilidad de los modelos, que, como les contaba recién, se va a resolver en los siguientes meses. Y como corolario final, digamos, quería comentar lo que es este proyecto que se creó el año pasado, que se llama Quantum Spain. Es una red de supercomputación y computación cuántica. Hay un ordenador cuántico en Barcelona, y hay simuladores, uno en Santiago de Compostela y otro en León, en el Centro de Supercomputación de Scaile, que están trabajando en investigación. De momento estos ordenadores se usan para investigación, pero el futuro de esta tecnología es abrumador. Si quieren informarse sobre el tema, yo les recomiendo videos sobre el profesor Ignacio Latorre, que era un físico, bueno, es un físico, era director de la cátedra de Barcelona, que renunció para ir a trabajar en superordenadores y computación cuántica a Medio Oriente. Pero es un fenómeno, y desde el año 2017, 2015 ya había videos de él, ya hay videos de él, donde anunciaba lo que se venía entre la inteligencia artificial y la computación cuántica, y es asombroso. Muy recomendado. Entonces, como ya estoy pasado de tiempo, mensaje de despedida, me gustaría que se vayan con la idea de que la inteligencia artificial no viene a sustituir al farmacólogo clínico ni a los médicos, viene a darnos la capacidad de gestionar una complejidad que biológicamente nos desborda, que no somos capaces de analizar todos los datos que tenemos sin estas herramientas. Nos permiten hacer descubrimientos, y que el futuro de nuestra especialidad no es el médico contra la máquina, es el médico potenciado por la máquina para cumplir por fin lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿no? La promesa de dar el fármaco correcto a la dosis correcta y al paciente correcto. Eso es todo.
Muy bien, muchas gracias, Edgar. Te voy a hacer una pregunta porque, como decías que no había tiempo, creo que no has explicado bien la computación cuántica. Cuéntanos, para los que no somos expertos en este tema, qué diferencia hay entre un ordenador normal y un superordenador cuántico. Eh, Ojo, superordenador no es lo mismo que ordenador cuántico. A lo mejor yo me expliqué mal hace un ratito. Un superordenador es un centro con tecnología llena de ordenadores que trabajan en conjunto. Y la tecnología esta de computación cuántica son ordenadores que en vez de trabajar con bits clásicos que son el 0 y el 1, en lo que se basa la computación, trabajan con estructuras atómicas. Entonces, envían señales a la estructura atómica y son capaces de captar información sobre las posiciones y teniendo en cuenta todo lo que es la física cuántica y las propiedades de las moléculas, obtener conclusiones que son increíbles porque este tipo de computación potencia exponencialmente las capacidades de un ordenador clásico. O sea, hay cálculos que con ordenador clásico nos llevaría toda una vida, incluso juntando todos los ordenadores del mundo, no llegaríamos a las conclusiones que prometen estos ordenadores cuánticos. Actualmente están, justo ayer estuve en un curso en Skyle de Machine Learning y computación cuántica y está un poco utilizado solo para investigación. El campo más desarrollado hasta el momento es el de criptografía, que no es menor, es un tema que sobre todo nos afecta por el tema de los datos. Creo que la criptografía que actualmente se está desarrollando con estos ordenadores cuánticos va a ser muy necesaria porque toda la inteligencia artificial está también potenciando gente malvada, digamos, los famosos hackers, y mantener los datos en privado va a ser complicado con toda esta tecnología. Entonces, estos encriptadores cuánticos permiten una tecnología que ni siquiera el mejor hacker del mundo puede romper, porque deja una marca en los datos que cuando vos recibís los datos cuánticos, esa marca ha cambiado si alguien la quiso tocar. Entonces, yo he visto que hay una empresa, también salida de Barcelona, que es un discípulo del doctor Latorre, que se dedica a encriptar datos y está trabajando con los mejores bancos del mundo. Es muy curioso todo lo que está saliendo. De hecho, ahí en la diapositiva he puesto dos bases de datos que sacó Meta. OMOL 25 y OMAT 24 son datos que están pasados a formato cuántico. Entonces la calidad de la información es mucho mayor. Esto no está tan lejos. Si ya hay bases de datos con datos cuantificados, significa que en cualquier momento empiezan a salir cosas muy gordas con esta tecnología. Bien, muchas gracias. No. Bueno, recuerdo a todos que podéis hacer preguntas a través del botón que aparece en la parte de abajo de Zoom de preguntas y respuestas. Yo por si... Perdón, Cristina, No, ¿querías no, preguntar? igual, que no vemos ninguna preguntas y yo creo que a lo mejor la gente no ha encontrado no es el chat, es preguntas y respuestas que estaba. Y mientras tanto, pues mientras hacen preguntas, mira, tanto para Edgar como para Verónica, a mí me fascina también esto de los gemelos digitales, ¿no? Porque tiene un potencial, yo también lo entiendo, pero por otra parte, yo creo que en la exposición de Verónica hemos visto, ¿no? Esto que comentabas tú como retos, que son los datos, que hay pocos, la calidad de los datos que van a servir, ¿no? También un poco, supongo que para generar estos gemelos digitales. Y a veces yo me pregunto, a ver si en vez de un humano tenemos un marciano, ¿no? Con el cual estamos intentando predecir, o sea, ¿cómo sabemos? Algo podríamos aplicar en nuestro caso a predecir reacciones adversas a un fármaco, ¿no? Por ejemplo, con comorbilidades o con condiciones o con un polimorfismo o combinaciones de distintas alteraciones que a lo mejor en pacientes no tenemos N suficiente, pero habéis dicho, yo creo los dos, que hay que saber que el algoritmo funciona, que tiene que estar validado. ¿Cómo validamos? ¿Cómo se avanza aquí? Si la N de pacientes es pequeñísima con esas combinaciones o cómo se avanza.
A ver, es complicado obviamente y yo es una limitación que veo mucho cuando trabajamos con datos médicos, que a lo mejor lo que os parecen muchos datos, imagínate 100 para un sistema de IA, con 100 datos no se puede hacer absolutamente nada o casi nada. A ver, ahora lo que yo he visto que también se está utilizando bastante, aunque yo soy un poco reticente, es a generar datos sintéticos para aumentar la N, ¿no? El tamaño de datos. A ver, hay bastantes proyectos sobre esto y bueno, yo creo que es una solución, pero por ejemplo yo he visto propuestas como no para aumentar, que ahí lo veo más o menos bien, sino para sustituir, ¿no? En el sentido de respetar la privacidad de los datos de los pacientes, entonces generas unos datos sintéticos que los simulen y tal. O sea, a mí eso me parece terrible. Que a ver, que a lo mejor se investiga y funciona súper bien y si funciona, pues estupendo, pero así de primeras, cargarte toda la calidad de los datos, simulando datos que no son los reales, si reflejan también la realidad, es que se va a poder recuperar la privacidad que supuestamente estás protegiendo. Y si no, te estás inventando algo que a lo mejor tiene sentido, a lo mejor no. Pero sí, es una gran limitación en general en medicina o a veces en plan pues de los que tengo más ejemplos es de los pacientes normales, ¿no? Que no tienen una patología, más que de los que se la tienen. Y bueno, a ver, hay técnicas para intentar replicar la clase minoritaria, lo que no es deep learning tampoco necesita esas montañas de datos, pero bueno, sí es una limitación importante, porque al final, si es una muestra muy pequeña, casi se aprende los patrones de memoria. Entonces, cuanto más grande, y por eso, por ejemplo, funcionan bien los sistemas, los modelos Transformer y los grandes modelos de lenguajes, porque aprende en cantidades enormes de datos y entonces hay muchas particularidades. Sí, ahí está el valor de lo que se está haciendo con el tema de las bases de datos unificadas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Creo que esas bases de datos, si están bien extraídas y bien tratadas, pueden dar mucha facilidad en este tema, pero sí que en el día a día veo que es muy difícil crear estas herramientas con los hospitales porque tienen mucho miedo a perder la privacidad de los datos, que es entendible, pero a la vez nos estamos quedando atrás en medicina. Estas tecnologías en otros aspectos están desarrollando cosas increíbles y nosotros estamos un poquito por detrás, salvo las empresas privadas que compran datos o que tienen acceso a datos, por ejemplo, la industria farmacéutica que genera sus propios datos, son los que están sacando sus herramientas más importantes, sobre todo en el descubrimiento de moléculas. Yo soy usuario de la red X, ¿no? De Twitter. Y lo tengo contaminado de cosas de inteligencia artificial y gente que publica. Y desde ayer que salió el nuevo modelo de Google, Gemini 3, la cantidad de cosas que están haciendo son increíbles, pero con datos de moléculas que son públicos. Esos datos sí están en la red, que se pueden conseguir. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para desarrollar herramientas con datos de pacientes? Necesitamos soluciones. Sé que el gobierno está detrás, que hay gente implicada en el tema de la inteligencia artificial a nivel de salud, pero a ver qué resuelven y cómo podemos utilizar esos datos. Es, es un futuro incierto, pero apasionante también, ¿no? Edgar, pero para crear un gemelo digital necesitarás los datos de un paciente. ¿Qué datos necesitas y dónde tienes esos datos de ese paciente para que sea un gemelo de ese paciente? Y muchos datos, no de un paciente, ¿no? De muchos. Claro, No, pero no solo... si es un gemelo de un paciente, será el, Sí, da- el dato del paciente, ¿no? sí, pero para generar el gemelo necesitas datos de otros pacientes para que la máquina aprenda un patrón y te pueda luego servir para ese paciente. Tenemos preguntas en el chat que se nos están acumulando, Francisco. Sí, Empezamos un poco. empieza. Leo yo la primera, luego si quieres tú vas a la segunda, que mira, Antonio Martínez Peinado dice, ¿hay herramientas gratuitas específicas para analizar salidas de NGS, o sea, de secuenciación masiva, o de paneles de SNPs, esta mejor va más para Edgar, orientados a farmacogenética? O sea, herramientas gratuitas, ¿vale? Para analizar estas... S-
Bueno, yo las que conozco son las que comenté, Deep Variance, hay un DNA Transform, o el mismo que sacó DeepMind de Alpha bueno, no me sale ahora el nombre, eh, que están ahí, que están libres, que las podés buscar en el repositorio donde se depositan todos los modelos, Hugging Face. En algunos de ellos te piden tus datos para facilitarte el uso de ellos, pero sí que están disponibles. Alpha Missions, gracias. Bien. Verónica, ¿querías contestar algo a esta No, yo pregunta? de esto no controlo. Ahora Javier Costas nos hace una pregunta para ambos ponentes. Dice, el desarrollo es más rápido que la validación y la publicidad es menos costosa que la investigación. ¿Hasta qué punto la tecnología basada en inteligencia artificial está suficientemente madura cuando da el salto a la práctica biomédica? Pues a la práctica biomédica, no sé, a la vida en general no está lo suficientemente madura, desde luego, ¿no? Es como ChatGPT y estas herramientas cometen un montón de errores, ¿no? De hecho, hay un disclaimer como que puede cometer errores, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, interesa sacarlas pronto porque al final nuestra interacción con ellas le ayuda a mejorar, ¿no? Nosotros somos cobayas humanas. En el ámbito biomédico, yo espero que pasen algún tipo de, bueno, si es un dispositivo médico con IA, ya sabemos que tiene que pasar las aprobaciones y sistemas que se utilicen, a ver, pues yo desde mi experiencia depende, ¿no? Depende también qué profesionales de la IA desarrollen estas cosas, porque yo es algo que veo mucho, ¿no? Pues al final usar IA no es difícil, lo puede hacer hoy en día más o menos cualquiera, pero bueno, desarrollar es otra cosa, pero aún usando, si nos faltan los conocimientos de ciertos estándares que hay que cumplir y tal, pues es donde yo veo después problemas pues de sesgos o cosas que no se detectan, ¿no? Es un problema que veo. Sí, yo también creo que todavía falta un poquito en este aspecto, pero ya ven la velocidad con la que están saliendo modelos nuevos y modelos basados en las tecnologías de por ejemplo, Gemini 3, que ha superado o duplicado las capacidades del último modelo de OpenAI. Eh, yo creo que falta muy poquito para que sea mucho más preciso que cualquier análisis que haga un especialista o un experto nuestro. Es fundamental que al uso de estas tecnologías se le aplique una persona al lado que sepa y lo que se llama eh, main in the loop, ¿no? Una persona que pueda analizar en cada paso de esa tecnología, por ejemplo, en el caso de los agentes, por cada respuesta que te da un agente, poder estar ahí en el medio para validar la respuesta del modelo. O sea, pero si queremos utilizar una IA para tomar decisiones clínicas, para usarlo en la práctica clínica diaria, ¿hace falta alguna aprobación de la Agencia Española de Medicamentos o de alguna agencia reguladora? Sí, sí. Yo he visto que hay, bueno, ya lo comenté, ¿no? Que hay no es un ministerio, pero es una dependencia del Ministerio de Digitalización, el, que está analizando y analiza las tecnologías basadas en inteligencia artificial para su uso tanto en medicina como en otros aspectos. Es la Secretaría de Digitalización. Es una secretaría que depende del Ministerio de Transformación Digital. Yo no, hasta hace poquito no la conocía, pero sí que se están moviendo y sí que están implicados en ello. Y en cuanto a los requisitos, tenés que pensar en que estas tecnologías son como un producto sanitario, entonces tiene que pasar las mismas regulaciones que una prótesis endovascular. Vamos a movernos a las preguntas. Tenemos seis preguntas pendientes, a ver si conseguimos llegar a que nos contestéis todas. A ver, Jesús Novalvos, Verónica, te va dirigida a ti. Dice, me gustaría conocer tu experiencia en la cesión de datos sanitarios.
Me explico. ¿Hay facilidad para que dentro de un hospital o centro de salud te faciliten datos para utilizar en modelos? Como creo que la respuesta va a ser negativa, ¿cómo crees que podemos afrontar estas barreras? A ver, yo en mi experiencia sí que nos han cedido datos. Yo más bien veo la barrera de, a mí me encantaría a veces probar cosas con datos médicos, porque voy allí al hospital y pido o no, a veces no surge la colaboración, ¿no? No se aprovecha un poco la colaboración con la universidad, por ejemplo. Y cuando nos pasan, pues firmamos un documento de confidencialidad, los datos ya pueden venir anonimizados y bueno, he visto que hay después una pregunta sobre la anonimización, entonces aprovecho. Aunque los datos estén anonimizados, hay herramientas que son capaces de, bueno, no dependiendo del resto de datos y por todos los datos que hay en Internet, etcétera, a veces se pueden recuperar, entonces por eso hay esa reticencia. Y después incluso hay veces que el modelo de IA aprende de unos datos y bueno, se puede hacer como una combinación de varios modelos que trabajan en diferentes datos y tal. Entonces, solo pasando los parámetros de los modelos son capaces, gente que se dedica a hacer el mal, de recuperar los datos. Entonces, a ver, hay soluciones, hay encriptados, no es que sea facilísimo, pero a veces se pone un poco en peligro, por eso hay a veces esta reticencia y después hay soluciones que funcionan bastante bien como el aprendizaje federado, que lo que hace es, por ejemplo, pues tener un modelo en cada hospital sin que los datos, digamos, abandonen cada hospital, pero después se puede combinar de alguna forma el conocimiento del modelo para que sea más generalizable. Entonces hay un montón de técnicas que se pueden utilizar. Pero incluido, por ejemplo, claro, no es lo mismo tener el dato de una serie de polimorfismos o sea, variantes genéticas germinales que tener el genoma completo o el exoma completo. Yo entiendo, o sea, estamos resolviendo una pregunta de Luis López también, ¿no? La de la anonimización, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de dato germinal de exoma o genoma completo, Claro, mm, complejo. es muy complicado, ¿no? Porque sí. Mientras si vamos a restringirlo a una serie de polimorfismos o variantes, aunque sean muy amplias, seguramente esto no es identificativo, pero a lo mejor la IA requiere, ¿no? Cuanto más amplios sean los datos, ¿no? Mejor será el modelo. Sí, claro. Sí, claro. ¿Ibas a contestar algo, Edgar? No, iba a comentar que, así como decía Verónica, también existen gente que se dedica a contaminar datos. Entonces, nos fiamos de una fuente de datos y resulta que es una fuente de datos que alguien contaminó y malogró los datos y los modelos nosotros creemos que son buenos y pueden dar problemas. Hay muchas cosas a tener en cuenta en cuanto a ciberseguridad con esto, ¿no? Muy bien, os paso otra pregunta de Marc Cendrós. Dice, da la impresión de que el desarrollo de estas herramientas está solo al alcance de centros de computación muy grandes o grupos de trabajo con muchos recursos. ¿Es así? Bueno, sí, no cualquier hospital tiene los ordenadores necesarios con GPUs o con tecnología apta para esto, pero existe la red de centros de supercomputación que se puede trabajar con ellos en investigación y tienen unas capacidades infinitas de tecnología. Entonces, es proponer investigaciones utilizando estos superordenadores y a volar. O sea, el tema de la capacidad yo no lo veo como un problema, lo veo más como que todavía no estamos pensando en ello y que hay que empezar a pensar en que podemos utilizar toda esa tecnología. Y O sea, además hay muchas convocatorias de proyectos de investigación nacionales o europeos donde los hospitales pueden ir en colaboración con universidades y centros de investigación, entonces ya se soluciona un poco esa limitación, ¿no? o sea que si dentro de mi hospital quiero utilizar la IA para hacer informes de recomendaciones en base a genotipo y otras características del paciente, ¿podría ponerme a hacerlo o qué recursos necesito para poder empezar a utilizarlo? Depende si es un sistema genérico que ya exista o si tienes que adaptar algo. O sea, hay herramientas ya preparadas para utilizar de IA y después hay desarrollo de algoritmos, modificaciones y hacer modelos que son ad hoc para el problema que tú tienes. Entonces, si la herramienta ya existe,
normalmente con un ordenador normal se puede ejecutar porque realmente el modelo se ejecuta en la nube, o sea, en otros servidores que nuestro ordenador. Otra cosa es entrenar, que un modelo aprenda de tus datos en particular y tal, y eso ya requiere otra infraestructura. A ver, tenemos todavía varias preguntas pendientes. A ver si seguimos. La siguiente, de Luis Lopera, dice: el paradigma científico que aplica la salubridad exige que para seleccionar tratamientos se necesita evidencia. Esta evidencia proviene de estudios donde los investigadores tienen una hipótesis y la validan durante el estudio clínico. Con IA, el modelo aprende de los datos con múltiples hipótesis simultáneamente. ¿En qué momento la existencia de un modelo bien validado se convierte en la evidencia que se necesita? ¿Es aquí donde la explicabilidad del modelo se vuelve importante para poder extraer esas hipótesis latentes? ¿Necesitamos los dos para ir al mercado? No sé quién quiere contestar a esto. A ver, para validar un sistema de IA, pero sea de lo que sea, pues hay como unas pruebas estandarizadas entre los investigadores de IA, que es normalmente, pues bueno, lo comenté antes de pasada, pero si tenemos un conjunto de datos, se reserva una parte de ese conjunto de datos que el modelo nunca ha visto, entonces lo pruebas ahí y si más o menos acierta en cierto porcentaje, que dependiendo del área pues se sabe, pues está más o menos validado, ¿no? O sea, se dice que generaliza, que ha aprendido, que bueno, se monitoriza una serie de parámetros técnicos, como eso, cómo va evolucionando el error, etcétera. Entonces, a partir de ahí, el sistema está más o menos validado desde el punto de vista técnico. En ámbitos médicos, pues a lo mejor se prueba, o sea, con otro corte de pacientes y tal, pero para probarlo, si por ejemplo lo que queremos es detectar algo, lo que sea, tenemos que tener esa certeza y después vendrán otros pacientes nuevos de los que no lo sabemos, pero vamos a confiar en que lo siga haciendo bien. Pero esta es la evidencia científica que utilizamos en desarrollo de IA. Paso otra pregunta de Josefa Salgado Garrido. Dice, dado que en investigación ya se hace en EGS de genoma completo y en asistencial el soma completo de pacientes, ¿esta información sería la empleada para los gemelos digitales? ¿Qué problema habría con la privacidad de esta información? ¿Consentimientos informados para estas herramientas, etcétera? Y esto también enlaza un poco con la siguiente pregunta, digo, porque ¿no? El problema de Antonio Martínez Peinado, que dice: ¿qué problema de privacidad hay cuando los datos médicos de un paciente les quita su identificación personal? No sé si podéis unir por qué tanta reticencia. Y también dice: ¿tiene que haber un conjunto mínimo seguro para que el paciente, que sea a la vez suficientemente útil para que los sistemas aprendan, aunque no se llegue a máximos? Bueno, la solución del consentimiento informado está bien, pero así todo, la base de todo es la seguridad donde vos almacenes los datos. Creo que todavía nos falta un poquito a nivel legislación para terminar de asentar todo lo que necesitamos para asegurar que los gemelos digitales son seguros a nivel de datos. Pero vamos, que yo creo que se puede empezar a utilizar y que la legislación se va a adaptar a ello muy rápidamente, si es que falta algo, porque sí que han avanzado en legislarlo. No sé, Verónica, No quiero añadir. bueno, yo creo que sí, que los gemelos digitales son el futuro, de hecho es la apuesta personal. Eh, y si unimos lo que conté de criptografía cuántica y en vez de aplicarla a los bancos, la aplicamos a salud, eh, ya está la solución. Nos quedan dos preguntas y está agotándose el tiempo. Mira, Marcos Navares da la enhorabuena a los dos ponentes por el tema, que es muy difícil pero interesante, y la pregunta es que cuando en el futuro los gemelos digitales sean válidos en farmacocinética y farmacogenética, ¿podría el ensayo clínico ser simulado en un 90% y 10% real? ¿Sería ética y científicamente válido? ¿O incluso podría ser simulado en un 100%?
Bueno, simulado al 100% no, de momento no, pero toda la parte preclínica sí que se está simulando y se está, obviamente, de momento se simula y se comprueba en laboratorio, ¿no? Lo que hacen estas simulaciones es ahorrar tiempo, porque no hace falta que el laboratorio analice todas las posibilidades de la investigación que está realizando. Entonces, simula previamente y destaca aquel gemelo que mejor resultado le ha dado para probar solo ese medicamento en el ensayo. Entonces, acelera la llegada a la fase clínica de los estudios. Son muchas las ventajas que tienen, pero siempre hay que comprobarlo eh, en laboratorio y con un ensayo clínico tradicional. De momento, claro. Vamos a intentar ir a la última pregunta y ya no vamos a emitir ninguna más porque nos estamos pasando de tiempo, pero me parece muy interesante también. Antonio Martínez Peinado dice, ¿qué diferencia puede haber entre hacer tu informe, se entiende un informe farmacogenético, genético, mirando algunas X fuentes bibliográficas, consultando una serie de páginas web y aplicando tu conocimiento, a usar además alguna IA como si fuera otra fuente bibliográfica? Dice, no se pretende cambiar el facultativo que emite el informe por una inteligencia artificial, pero ¿qué problema puede haber en usarla, en incorporarla en esta generación de resultados de informes? Yo creo que problema ninguno, siempre y cuando la decisión la tome el facultativo y corrobore. En este caso podríamos poner el ejemplo de agentes, ¿no? Un agente que sea especialista en interacciones farmacológicas, otro agente que sea especialista en las recomendaciones de la CEPIC o otro agente que sea especialista en clínica y que todos saquen un resultado mediante un agente supervisor y que te dé una aproximación, pero eso no le podés decir al paciente, mira, esto me lo dio el agente y estas son las recomendaciones. Tiene que haber un facultativo que tome la decisión final, ¿no? Pero ayuda, seguro. Bueno, pues Francisco, yo creo que con esto concluimos, ¿no? Sí. Estamos justo pasados, nos han pasado 3 minutos, es que bueno, dar las gracias, yo creo especialmente a Verónica y a Edgar, ¿no? Por unas ponencias excelentes, yo creo que al menos yo he aprendido mucho. Agradecer a todos los que se han conectado, a todos los inscritos la participación, las preguntas, el interés en esta mesa redonda. Yo creo que ha sido un evento muy, muy interesante, ¿no? Y además, bueno, es el compromiso nuestro con la medicina personalizada y por otra parte, ¿no? Yo el uso responsable, ¿no? De esta inteligencia artificial, yo creo que ha salido buena parte de anonimización de datos, uso responsable, ¿no? Y bueno, concluimos la sesión científica y os recuerdo que va a dar comienzo en 2 minutos la Asamblea General de la SEF. Hay otro link que a los socios os habrá llegado por email y a los que no sois socios de la SEF os animamos a que os unáis a nuestra sociedad para que os conectéis en el siguiente evento. Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Buenas tardes a luego. todos. Adiós.